Hola. Bueno, va a estar difícil después de la compañera de tanta fuerza, ¿no? De una maravilla, quedé anonadada con su discurso. Bueno, soy Rebe Repiso, soy comunicadora social, de gráfica, un poco de televisión y de radio. Escribí un textito como para darles a conocer mi opinión de las mujeres en los medios de comunicación. La discriminación hacia la mujer en los medios de comunicación corporativo es una práctica sistemática y cotidiana. Nuestros cuerpos se cosifican hasta transformarse en mercancía, en objetos de deseo, en productos consumibles y o descartables. Como personas se nos califica de envidiosas, de competitivas, de sensibles, de irracionales, emocionales, superficiales, sumisas y o tontas. Las mujeres debemos ser funcionales al rol que cumplen los medios de comunicación y la publicidad en la producción, reproducción y profundización de estereotipos de género. Esta forma de naturalizar las relaciones desiguales entre los roles femeninos y masculinos se denomina violencia mediática. Los medios de comunicación son formadores y transmisores de modelos culturales sobre las relaciones entre mujeres y hombres y responsables del conjunto de actitudes, formas de pensar, de sentir y maneras de actuar de un importante conjunto de la sociedad. La erradicación de la violencia mediática es una batalla urgente y necesaria. La violencia física y el femicidio serían imposibles si no viviésemos en una sociedad machista que se sostiene y se reproduce en los medios. Es una batalla larga, pero hay que darla. Mujeres y varones tenemos el derecho de ser libres en la elección de nuestra sexualidad. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ana, yo soy secretaria de Mujeres y Géneros del CIPREVA y bueno, voy a hablar un poco de cómo es la situación laboral de las trabajadoras de prensa en particular y de las trabajadoras en general, porque creo que coincidimos en que es algo que atraviesa a todas las trabajadoras. Nosotros somos un sindicato bastante nuevo, es un sindicato que nace, digamos, en los últimos años, desde las bases, desde las redacciones, todos los que integramos el sindicato somos delegados de base y la participación y este sindicato nació desde las asambleas, desde los mismos trabajadores, con la necesidad de tener un sindicato propio, que debata, que sea independiente y que, obviamente llame a la acción frente a todos los atropellos que tenemos. Y bueno, este desafío enorme, digamos, de lo que fue tener este cargo en estos años tan convulsivos, donde, desarrollamos un montón de actividades, pero sobre todo relevamientos para entender cuáles son las principales problemáticas de las mujeres, de las disidencias en el gremio de prensa y en las trabajadoras en general. Por un lado, ayer, el Día Internacional contra la Violencia, hicimos actividades en todas las redacciones, pero lo que quería dejar de manifiesto es que lo que entendemos como la principal herramienta o el caldo de cultivo para la violencia de género es la precarización laboral. La precarización laboral, el trabajo precario, hace que sobre los pocos derechos que tenemos o sobre todos los atropellos sea el sector más vulnerable. Por eso es tan importante, la lucha por, en el caso de ustedes el pase a planta y en el caso nuestro el tema de los colaboradores, que son figuras que esconden lo que es la precarización laboral. Y también los y las que trabajamos en sectores de planta tenemos un inmenso pliego de reivindicaciones porque justamente no se cumple ningún derecho y sobre todo lo que nos falta. Tenemos licencias ínfimas. Sabemos que lamentablemente las tareas de cuidado y los trabajos en el hogar recaen sobre las mujeres y eso nos vuelve mucho más vulnerables en un montón de sentidos, pero sobre todo para poder trabajar por eso, digamos, muchas mujeres terminan trabajando de forma precaria para poder sostener de alguna forma, la crianza y muchas cosas que obviamente vulneran.
pero bueno, nosotros obviamente pedimos y denunciamos que son muy escasos las licencias, no solamente de maternidad, sino también las de paternidad. O sea, el Estado claramente dice quién tiene que cuidar a los chicos, dando una licencia en la cual primero solo hay relaciones heterosexuales, no está contemplada la familia en un ámbito, digamos, de disidencias, y sabemos que tenemos, no sé acá cómo es acá en el Estado, pero nosotros tenemos 2 días nada más de licencia por paternidad. O sea que recae todo el trabajo de crianza de los primeros meses y después, posteriormente, en las mujeres. Por eso entendemos que la ampliación de la licencia, que es algo fundamental para igualar los derechos laborales, tiene que ser cambiado completamente y que tiene que ser igual y que tiene que extenderse la licencia no solamente para las madres, sino también para los padres y para las disidencias. También en el tema de la licencia por violencia de género. No hay licencia por violencia de género y en los lugares donde hay licencia por violencia de género o no se cumple o es muy escaso. No puede ser que frente a un flagelo como la violencia de género, las mujeres tengamos que pedir carpeta psiquiátrica para que no nos descuenten el día. Por eso es tan importante esta reivindicación que en muchos lugares se tiene, pero no se cumple, o como digo, es escaso. Y también, nosotros no lo tenemos en el gremio de prensa, pero sí en muchos lugares, el tema del presentismo es tremendo. Es un impuesto a las mujeres, porque las que en general pierden el presentismo son las mujeres, porque son las que tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidado, o un montón de cosas, y terminas, incluso en la licencia por maternidad, perdés el presentismo. O sea que de alguna forma que el presentismo que se suele promover como un premio es un castigo que principalmente ataca a las mujeres. Por eso, digamos, lo que esconde el presentismo es una gran desigualdad. Y nos parece que, digamos, eso es algo que no tendría que existir en estas condiciones. No solamente, digamos, en el tema de las licencias, sobre todo en la licencia por violencia de género. Por ahí tenés licencia por violencia de género y perdés el presentismo, que es parte de tu salario. Entonces también entender, por ejemplo, en este sentido, la gran desigualdad en algo que parece que nos iguala. Y no nos iguala, sino que se ve mucha diferencia en las situaciones en las cuales, bueno, supongo que ustedes hablarán entre ustedes y verán esta problemática que en general golpea mucho más a las mujeres y a las disidencias que, digamos, al resto de los trabajadores. Y que además tiene, digamos, en esta situación también para los trabajadores hombres, que cuando se enferman también es un castigo. O, bueno, también la idea de que hay que trabajar enfermo para no perder el salario. Las licencias, nosotros acabamos de publicar un protocolo, porque también, digamos, en este sentido hay mucho debate, si los protocolos sirven, si los protocolos no sirven, hacia dónde apuntan. Bueno, nosotros tenemos una elaboración de un protocolo, digamos, de muchos años, con, bueno, muchas dudas en el sentido de tratar de diferenciar un protocolo con lo que es el punitivismo. Nosotros no tenemos ni una intención punitivista, ni queremos reforzar a las patronales o a los dueños de las empresas para que puedan utilizar cualquiera de estas situaciones para despedir, para perseguir y sobre todo la actividad gremial. Entonces nosotros diferenciamos un protocolo que tiene que ser llevado a cabo por el sindicato y por el debate de los y las trabajadoras, y no algo que sea utilizado para perseguir a las personas, a los trabajadores y sobre todo a los trabajadores en actividad sindical, que muchas veces es utilizado. Entonces, como herramienta, digamos, de este debate de cómo tienen que ser los protocolos, tiene que ver también con distinguir la problemática de la violencia también en los lugares de poder. Nosotros hacemos una distinción muy importante porque no es lo mismo una violencia ejercida por un compañero, que, digamos, es terrible, pero no es lo mismo ejercida por un jefe o desde un lugar de poder.
porque vulnera nuestra situación, nuestra continuidad laboral, nuestra situación en cuanto a que dependemos muchas veces de esa persona para que nos promueva, para que digamos, y que nos ponga en una situación muy complicada a nivel laboral. Por eso hacemos una distinción de cómo proteger a la víctima o a la persona que está sufriendo esta situación para que sea cuidada, para que sea respetado su horario, su lugar de trabajo, y el que tenga que cambiar el lugar de trabajo o la situación sea la persona que ha cometido, digamos, violencia hacia nosotras. Entonces es importante, me parece, que distinguir también frente a los lugares de poder que hay que, digamos, cuidar muchísimo a las compañeras y sobre todo hacer esta principal diferencia que hace que la violencia de género sea mucho más vulnerable en los sectores de poder. Y también, bueno, como no creemos que las soluciones y que los protocolos van a terminar con la violencia, nos parece que es importante que estos protocolos sean acompañados de una campaña donde se debata esta problemática en los lugares de trabajo, donde podamos conversar también con nuestros compañeros sobre esta situación que atraviesa toda la sociedad. Vivimos en un régimen que se hace, digamos, que se sostiene de lo que es de la violencia de género, de la desigualdad social, y que por eso entre compañeras y compañeros tenemos que pelear juntos por los derechos de las mujeres y las disidencias. No es un problema de mujeres, es un problema de todos los trabajadores para justamente poder alcanzar la mayor cantidad de derechos y poder trabajar de forma colectiva, con asambleas en los lugares de trabajo, con campañas y principalmente con el reclamo de la licencia por violencia de género, que tenga el alcance más amplio, que no, en los casos donde se cobre presentismo, que no vulnere esa situación, y además que obviamente se ha debatido y compartido, digamos, todo el debate de lo que significa la violencia de género en todos los lugares de trabajo, con todos los trabajadores y las trabajadoras. Otro de los temas, hablaba la compañera antes, es el tema del cupo trans. Nosotros también lo tenemos como reivindicación y que obviamente no se cumple y que es muy difícil hacerlo cumplir. Nosotros venimos de un gremio donde la protagonista de haber llevado este debate es Diana Zacayán y todavía no hemos avanzado nada, no solamente a nivel de prensa, sino en los lugares de trabajo y sobre todo en políticas de los principales bloques en el Congreso que pueden definir que esta ley salga para todo el ámbito laboral y que no se tenga que pelear convenio por convenio. Otra de las cosas que nosotros reclamamos es el tema de los lactarios. El tema de los lactarios, porque bueno, también es una situación en la cual no hay en los lugares de trabajo y nos pone en una desigualdad muy profunda. Y también el tema de los jardines maternales y paternales. En los lugares de trabajo corresponde por ley, hay un fallo de la Corte Suprema que no se cumple, que es que en los lugares de trabajo tiene que haber jardines para que haya una mayor igualdad y que no tiene que ser para las mujeres, tiene que ser para todos los trabajadores, que tengan ese derecho para poder continuar con su vida laboral y que no sea, digamos, esta desigualdad como se da, en la cual, digamos, claramente tener que pagar hoy por hoy lo que es un jardín privado, nuevamente es un impuesto al salario para las compañeras y los compañeros que quieren tener hijos, porque los jardines, como está prácticamente privatizada y muy pocos jardines maternales y paternales, los que son privados son carísimos. Entonces necesitamos también que este derecho se cumpla. Principalmente, digamos, lo que nosotros entendemos como sindicato para conquistar todas estos reclamos y tantos otros particulares del gremio de prensa y particulares de cada lugar de trabajo, tiene que ver con la organización colectiva, con los debates en asambleas, con las asambleas masivas y participativas. Ahora, el 8 de marzo se viene, digamos, es una nueva jornada de lucha en el Día Internacional de las Mujeres y las Disidencias, donde está muy fuerte colocado el debate del paro, de que sea un día de un paro general, de una jornada de lucha y participación, donde se vea reflejado el reclamo
todos los reclamos, digamos, de este colectivo y de las mujeres, para visibilizarlo en cada lugar, en cada empresa, fábrica, lugar de trabajo, que se pueda visibilizar todos estos reclamos con una participación masiva, no solamente de las mujeres. Nosotros consideramos que los paros lo tienen que hacer todos los trabajadores para acompañar este debate, porque como dije, no es un debate simplemente de las mujeres. Y tantas otras cosas que tenemos en el gremio de prensa, no solamente la precarización laboral, sino que hemos sufrido una cantidad de despidos impresionantes que hacen aún más la diferenciación social, donde somos solamente el 30%, yo veía ahí los porcentajes, solamente el 30% en los lugares de trabajo, en redacciones somos incluso mucho menos. En el Diario Popular hay solamente 8 mujeres de cada 100 trabajadores. Es muy difícil tener un cargo jerárquico o un lugar de poder, y muchas veces ese lugar de poder, aunque sea representado por una compañera, responde a los intereses de las empresas. Entonces, muchas veces en los lugares de recursos humanos o en los lugares de directivos, las mujeres que ejercen ese rol no tienen ningún tipo de contemplación en lo que es el tema de derechos, o sea que no alcanza solamente con que lo ocupen mujeres, sino que tienen que ocuparlo personas que entiendan esta problemática y la defiendan sistemáticamente. Hemos venido de un año de mucha lucha en las calles por el aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros también hicimos asamblea en los lugares de trabajo para debatir esta problemática y solidarizarnos, porque como decía la compañera, en muchos medios que se manifestó, fue el caso de La Nación, que salió a reivindicar a las niñas madres abusadas, y los y las trabajadoras de ese medio en asamblea, como algo histórico, repudiaron la línea editorial, y eso tiene que ver con la organización sindical, que lo hayan podido hacer sin ese miedo y poder plantarse y plantear: nosotros no somos la línea editorial del medio en los que trabajamos, nosotros somos trabajadores y trabajadoras donde se nos vulneran los derechos, donde muchas veces tenemos que respetar o acompañar una línea editorial que no estamos de acuerdo. Se hicieron asambleas en defensa del aborto legal, seguro y gratuito, y también una participación masiva en las últimas movilizaciones donde se debatió tanto en el Congreso como en el Senado. Nosotros consideramos que la salida y la lucha por todos nuestros derechos no solamente se da en los lugares de trabajo, se da en las movilizaciones, se da en la calle. Como decía la compañera, hay que seguir en la calle, no hay... nosotros tenemos que ser... Los sindicatos tienen que ser independientes políticamente. Nosotros tenemos empresas y también organismos del Estado, oficialistas y opositores, y nos ha tocado vivir todos los gobiernos, y todos han vulnerado nuestros derechos. Entonces, nosotros entendemos que nosotros tenemos que tener una independencia política de todos los gobiernos para poder enfrentar nuestros derechos, para poder enfrentar las movilizaciones en la calle, y sobre todo para tener una organización independiente, de lucha, que lleve adelante todas las reivindicaciones de los y las trabajadoras. Pero principalmente, bueno, quería convocar, digamos, a lo que va a ser este 8 de marzo histórico, para que nos encuentre movilizadas, para que nos encuentre en las calles, porque nos queda un inmenso camino y un montón de derechos y cuestiones para ganar, y que lamentablemente sabemos que ya nos ha dado la espalda los congresos, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados para llevar a cabo estos derechos, y que entendemos que la única forma de ganarlos es organizados, es en los lugares de trabajo, es en las calles, y dando la pelea para que todas estas cosas cambien de una vez por todas, de raíz, cambiando absolutamente todas las estructuras que hacen que se repitan estas situaciones de violencia, esta situación de precarización laboral, esta situación, digamos, de ajuste, de despidos, y que, bueno, entendemos que siempre las más vulnerables en todas las situaciones de ajuste, de reforma laboral, de reforma previsional,
somos las mujeres y las disidencias, y por eso es tan importante que nos organicemos y que salgamos a luchar por todas nuestras reivindicaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Primero, hola a todas. Muchísimas gracias a UPCN por la invitación. La verdad que estoy muy feliz de poder estar en un ámbito sindical, en el primer encuentro de mujeres de este ámbito sindical. Me parece importantísimo, como Ana Laura lo planteó muy bien, importantísimos los sindicatos, e importantísimo que empecemos a poder ocupar los espacios de participación y de poder y de gestión en los sindicatos, las mujeres, las disidencias, las trans, las travestis. Realmente, en ese sentido, también desde la comunicación me gusta pensar. Este encuentro habla de mujer, participación y poder, o mujer, participación y liderazgo. Y poder, a mí me gusta también lo de... Y poder y liderazgo. Y en la comunicación también es algo central para pensar, porque yo podría hablar de las agendas, podría decir, bueno, las agendas, la importancia de que en las agendas, en los contenidos aparezca la violencia de género, la perspectiva de género, pero en realidad si no somos mujeres las que estamos ocupando los lugares de conducción, de gestión de la organización, no de gestión de los medios, de conducción de los medios, o incluso del aire. En mi caso vengo de la radio, he pasado por la gráfica en algún momento, pero si no estamos nosotras al frente, es muy difícil que podamos realmente construir un feminismo transformador en la sociedad. Hace rato que no queremos que sean otros quienes cuentan por nosotros, por nosotras, porque en realidad no va a pasar. En realidad no queremos, porque eso no sucede. El protagonismo, la participación es la que garantiza que el feminismo atraviese realmente la sociedad. Y en ese sentido, las agendas van a ser naturalmente transformadas cuando haya una cantidad, no solo cuando haya una mujer en la conducción. Eso también me parece que está bueno, que esta marea verde que realmente vino para quedarse y que transformó, y yo también creo que ya no se vuelve atrás. Esa marea verde hace que ya no queremos una mujer directora y después todo el resto varones y las noteras en el mejor. No, muchas mujeres abrazadas. Sabemos nosotras absolutamente que es mentira que las mujeres no podemos trabajar juntas, todo lo contrario. Es un placer trabajar entre mujeres, es un placer construir el poder entre mujeres. Entonces, eso se va a ver reflejado en nuestros medios, en el aire. Ya está pasando, ustedes lo podemos ver en todos los espacios donde hay mujeres con roles, no el rol de la locutora del tiempo, ya lo sabemos, sino con roles realmente de opinión, de investigación, de participación, de poder en el aire también. Por eso digo el poder. No es lo mismo cuando uno conduce un programa de radio ser quien dirige el aire que ser quien hace las acotaciones graciosas al conductor macho. No es lo mismo, lo sabemos, y esos son los lugares que tenemos que ocupar. Porque además ahí es donde realmente va a empezar a naturalizarse el feminismo, a ser parte de nuestro sentido común. Las mujeres no queremos ser las que nos... Definitivamente, por lo menos en mi caso, yo no quiero ser la que me encargo de género en un espacio de comunicación. En eso comparto absolutamente lo que decía la compañera Vanessa. Desde ya en la política y en la comunicación queremos hablar de todo. Porque además ese hablar de todo va a estar atravesado por la mirada de género. Cuando una mujer atravesada por el feminismo, ¿no? Y yo creo que ya hoy todas las mujeres que estamos en espacios compartidos con otras mujeres no podemos sino estar atravesadas por el feminismo. No nos queda, por suerte no nos queda otra, en el buen sentido. Digo, hay una construcción colectiva que nos atraviesa, que hace que levantemos esa bandera de la perspectiva de género, del feminismo transformador, del feminismo popular, en el mejor de los casos, digo yo. Pero bueno, eso es una postura personal. Cuando el feminismo atraviesa la economía, la mirada de la economía va a ser diferente. Cuando el feminismo atraviesa
Pensar el urbanismo, por ejemplo. Una mujer que ha sido segregada, discriminada en lo urbano, y cuando digo en lo urbano pienso también en lo que decían a Laura, por ejemplo, de ser madre. Esto que la mujer es la que se mueve con los niños a todos lados. Hoy no, por suerte, ya hay muchos más hombres, algunos hombres que están acá, ojalá sean de esos. Ya hay hombres que, bueno, se hacen cargo de la crianza de sus hijos de una manera integral, pero en general somos las mujeres las que estamos moviéndonos en el territorio urbano y en el rural también. Y digo en el rural pensando en los niños en las espaldas, por ejemplo, ¿no? Somos las mujeres las que llevamos el niño en la espalda a la plantación. Digo, no me toca a mí, por supuesto, porque soy una mujer de la ciudad, pero ese también es un rol femenino. No tengo el recuerdo de alguna foto famosa de algún concurso de fotografía del hombre llevando al niño mientras trabaja en el campo. Son las mujeres. Entonces, también la mujer va a pensar diferente el agro. También la mujer, por ejemplo, probablemente cuando piense la agricultura familiar, lejos de la vez pasada escuchaba, me interrumpo porque escuchaba acerca de la agricultura familiar y de los agrotóxicos, una mujer decir, ahora podemos llevar a nuestros niños al campo, a la huerta y al campo, porque sabemos que no van a estar contaminados por el agrotóxico porque hacían, hacían cultivo agroecológico. Eso lo está pensando alguien que está criando, por ejemplo. Una mujer que ha sido discriminada en los trabajos permanentemente, que no hemos podido nunca atravesar los espacios de poder, es la que va a poder pensar las leyes laborales de manera diferente. Es la que va a poder pensar no solamente, por eso digo, no solamente como decía Vanessa, el cupo trans, no es solo el cupo trans. Una mujer trans que tiene una expectativa de vida de 40 años, como una mujer que ha tenido miles de años de historia en nuestras espaldas, de segregación, porque yo creo que cuando hablamos no hablamos por nuestras historias personales, hablamos por los miles de años de opresión, de segregación, de discriminación en cuanto a poder incluso ejecutar nuestra palabra pública. No hemos tenido voz pública durante cientos de años. Por lo tanto, nuestra mirada del mundo va a ser diferente cuando tomemos decisiones políticas. Cuando hablamos en un micrófono, hablamos desde la mirada de esos 4.000 años que tenemos detrás. Eso es lo que transforma la comunicación. No solo que en la agenda pongamos que tenemos que hablar de violencia de género. Está bien, eso está bien, pero es importantísimo, por supuesto, pero eso va a estar naturalizado cuando seamos mujeres las que estamos. En ese sentido, ya está pasando. Yo vengo del espacio de las radios comunitarias. Durante 15 años estuve en la FM Bajo Flores, una radio comunitaria de la Villa 1114, donde esta misma charla hace 10 años hubiese sido, por ejemplo, de ver cómo se podía hablar de feminismo y cómo construir comunicación popular desde el feminismo. Hoy, por suerte, la marea verde hace que sea más, que tengamos otras preguntas. Eso me parece súper interesante. Antes, en serio, era una barrera que estaba en el espacio progre, que estaba en el espacio académico, que estaba en el espacio de las intelectuales y, bueno, por supuesto, de las militantes feministas, desde luego, pero queda muy difícil. Cuando pensábamos con mis compañeras, hicimos durante años un programa de mujeres para mujeres, lo llamábamos nosotras, porque nos dábamos cuenta que decir de género era completamente ahuyentador en ese momento. Realmente, o sea, una cosa que a las 8 de la noche los viernes no le iba a escuchar ninguna mujer, porque no le iba a interesar, porque se iba a sentir excluida ante la sola mención de decir perspectiva de género, y porque además iba a tener un hombre al lado que le iba a decir, no escuches a estas brujas que te llenan la cabeza. Eso hoy no es tan así. Ya me parece súper interesante. Eso, ya les digo, esto hace 10 años lo charlábamos con mis compañeras y hoy no. Hoy nos hacemos otras preguntas con mis compañeras. Bueno, yo ya no estoy en la radio, pero durante la etapa de la radio estuve en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es una red de radios de más de 100 radios comunitarias de todo el país. Una red a la cual, miren, en la agenda estos temas la atravesaron siempre, pero en la participación política dentro de la red no estaba tan vigente. Me acuerdo asambleas durante años que éramos muy pocas mujeres, muchos hombres, y muchos hombres muy piolas, de verdad, como con una mirada de querer. De hecho, yo fui presidenta de FARC, quiero decir, y me votaron hombres, o sea,
no es que había una situación tanto de discriminación, había una falta de voluntad de poder de las mujeres. Me acuerdo de una asamblea de decir, che, ¿querés estar en la mesa nacional? No, las mujeres no querían participar en los espacios de poder. Eso también está cambiando. Hoy las reuniones de Farco, las asambleas están llenas de chicas, sobre todo jóvenes, por suerte, pero digo con esta cara porque tal vez son las que se están animando más. Todavía las mujeres más grandes, me parece que estamos a veces atrapadas en ciertas cotidianeidades y oscilar entre el mundo privado y el público que nos cuesta tanto a algunas mujeres. Por lo menos en mi caso, yo tuve a mi hijo más chico que tiene 5 años en el medio de la presidencia de Farco, entre una presidencia y la otra, y para mí fue realmente un replanteo de si iba a poder encarar ese segundo desafío de continuar en la presidencia. Bueno, se pudo, eso es para otra charla, se pudo y está buenísimo, y eso generó formas de conducción diferentes a las que hay cuando una no tiene esta disyuntiva en la cabeza. Formas más horizontales, formas más participativas, tuve que aprender a delegar muchísimo más, a compartir muchísimo más, fue mucho más enriquecedor. Pero bueno, no para mí solamente, creo que para la red en general. Pero a lo que iba es que hoy hay mucha más participación femenina y hace días se hizo, por ejemplo, el primer encuentro de técnicas mujeres en Farco. Técnicas, operadoras técnicas. El operador técnico en las radios siempre era hombre. Es una excepción y casi una cosa simpática ver a una mujer como operadora técnica. Hoy no, hoy la verdad cada día esto es un espacio más accedido. Y a mí me parece que ahí hay algo muy importante, porque la operación técnica tiene una característica de masculinización y eso me parece que en el ámbito sindical también es interesante, porque hay espacios que parecieran naturalmente masculinos y en realidad cuando una mujer los empieza a ocupar hay un empoderamiento doble. Un empoderamiento porque eso era tradicionalmente masculino, un empoderamiento por el descubrimiento de todo un mundo totalmente nuevo para las mujeres y sin duda alguna una marca nueva. Vuelvo a la FM Bajo Flores, que era el espacio que yo estaba en la radio, siempre teníamos la disyuntiva de la música. Podíamos tener un discurso feminista, pero el operador técnico varón metía una cumbia a veces con algunas letras que decías, no, está bien, lo podías discutir con el compañero, generaba toda una situación. Una mujer hoy eso, es más, si tenías en cambio una operadora técnica, era, tengo a la compañera que es la que opera. Eso está pasando ahora y eso es ocupar espacios de participación, de liderazgo y de poder. Cuando las mujeres ocupamos físicamente, simbólicamente y con poder esos espacios, realmente cambia la práctica de la organización completa. Me parece, con esto quiero terminar, hay muchísimo más para pensar. De verdad creo que lo de las agendas no es secundario, pero va a venir después de que ocupemos los espacios, como las agendas en las leyes va a venir después de que haya cupo trans, como las charlas, como decías vos, en los pasillos van a ser diferentes porque quienes están, las sujetas, los sujetos que están ahí son diferentes. Eso es lo que modifica la realidad. No digo que el discurso no lo modifique, pero es la práctica, chicas. Tenemos que ocupar los espacios, nos tenemos que animar. Cuando haya elecciones, preséntense, peleen los cargos, porque ahí es donde va a empezar una transformación y sintamos, sin dudarlo, que abrazarnos entre nosotras y ser muchas, no poquitas, ser muchas en estos espacios va a ser en beneficio de todas y de todos, de los hombres también, sin duda alguna, de una sociedad mejor, que es lo que el feminismo realmente quiere, y no solo, aunque por supuesto que también, que las mujeres tengamos los mismos derechos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ana Laura, te cuento que todo esto que vos comentabas como algo que tiene que realizarse en el sindicato que vos estás presente, ya es una realidad. En la OPCN tenemos más licencia para los padres, tenemos la licencia por violencia de género y obviamente en cada acuerdo paritario mejoramos el tema del presentismo. Bueno, gracias. Vamos a invitar a la compañera Laura Melillo. ¿La compañera? Después le voy a hacer una pregunta a la compañera sindical en otro momento. Perdón, lo que pasa es que estamos como... Laura, que va a leer un comunicado en nombre de todas las trabajadoras. No, gracias a ustedes. Para cerrar, les agradecemos que hayan esperado hasta el último momento. Algunos ya se fueron. Pero bueno, Lau, allá, dale.
Voy a leer un comunicado de cierre final de este primer foro que me pidieron las compañeras de UPCN. Yo, como agremiada, encantada, acepté la invitación. Bien, si hoy nos encontramos caminando hacia un futuro comprometido, fue porque antes mujeres como nosotras alzaron la voz y las callaron. Caso como las costureras de Nueva York que fueron quemadas para que no se unieran en una huelga, caso como las hermanas Mirabal, que fueron calladas por un sistema opresor, violento y patriarcal. Somos conscientes de la violencia y del acoso que sufrimos las mujeres, convivimos en un espacio machista en donde las trabajadoras sufrimos toda clase de abusos. En consecuencia, surge este espacio de suma importancia para cada una de nosotras, porque nace de la necesidad a modo de respuesta a las problemáticas de las trabajadoras en nuestro ámbito laboral. Es una lucha de reconocimiento de derechos de las mujeres que empezó la UPCN desde hace más de 20 años y en donde la organización nos extiende una mano, brindándonos un espacio para que podamos articular problemáticas territoriales, particulares y lograr una solución colectiva de reflexión, sororidad, lucha y empoderamiento. Gracias a María Eva Duarte de Perón, para nosotras Evita, la Evita eterna que luchó por la igualdad y la justicia social. Esa Evita que nos otorgó el derecho más importante en la vida del ciudadano, el derecho al voto femenino, que nos ha permitido involucrarnos y ponernos a la par. Fue cuestionada, agredida y odiada, pero a ella no le importó. Continuó siempre del lado de la necesidad de aquellos más vulnerables, de aquellos que menos tienen. Hoy estamos presentes, no nos pueden invisibilizar, estamos fuertes, unidas y empoderadas, deben y tienen que escucharnos. No somos locas, no somos histéricas, no somos objetos. Respetamos y queremos ser respetadas. Trabajar en igualdad de condiciones es nuestro derecho. Luchamos codo a codo levantando nuestra voz, sin retroceder, orgullosas de lo conquistado, comprometidas, somos inamovibles, llenas de amor, mirando hacia un futuro cada vez más digno e igualitario. Gracias. Bueno, compañero, agradezco a todos la presencia, espero que la hayan pasado muy bien. Por último, y en relación a lo que decía en su momento Esther Díaz y a lo que decía la compañera en la anterior, nosotros hicimos ese banner que es contundente, ¿no? Ese banner explica cómo la UPCN viene trabajando, como decía recién la compañera Laura, más de 20 años. La representación con respecto a la cantidad de afiliadas a nivel nacional, la representación de la cantidad de afiliadas acá en el Ministerio de Educación, que superaba la mitad, y lo que muchas veces se pone en duda, la primera, que es la representatividad en la dirigencia, la toma de decisiones a nivel nacional. Así que, compañeros, hasta la próxima, que va a ser no dentro de mucho tiempo. Gracias a todos.